En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título la celebración litúrgica de la Eucaristía. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1348 al 1349 con el tema el desarrollo de la celebración. Número 1348 del Catecismo dice: todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda la celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea. Toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera: los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero, cuyo amén manifiesta su participación. Es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y hace referencia a la asamblea. Dice, todos se reúnen. Primero, debemos tener como referencia que esa reunión generalmente tiene lugar en un lugar sagrado. Una iglesia, una catedral, una basílica, una capilla, que ha sido consagrada, que ese altar ha sido consagrado para celebrar exclusivamente el sacrificio eucarístico. Pero es importante también decir que no es absolutamente necesario para que pueda haber una asamblea eucarística que haya un lugar. La Iglesia constituye espacios sagrados para la celebración de un sacramento, no es porque eso sea estrictamente necesario para la validez del sacramento, sino para poder preservar mejor y para crear un ambiente y un espacio donde sea más fácil vivir ese sacramento con más intensidad. Pero eso no quita para que la celebración eucarística pueda ser celebrada, que se pueda hacer en otro lugar, en un lugar exterior, en una montaña, en el contexto de una peregrinación, etcétera, etcétera. Pero de todas formas, la Iglesia Católica recomienda que haya un lugar especial. Una iglesia, un templo, una capilla, un confesionario para escuchar las confesiones y celebrar el sacramento de la penitencia. Todo esto es muy adecuado y es muy conveniente. Pero igual, en el sacramento de la confesión también se podría celebrar en otro lugar fuera del confesionario. Por ejemplo, cuando estás en una peregrinación, o cuando hay un encuentro, o cuando hay un retiro, caminando, también se puede hacer. Dice el Catecismo:
A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda la celebración eucarística. No olvidemos, queridos amigos, que la liturgia de la tierra es una liturgia porque está integrada en la liturgia celestial. Porque no hay frontera entre lo que celebramos aquí y lo que se celebra en el cielo. Por eso esta celebración de aquí que tenemos nosotros el día domingo tiene a Cristo como cabeza que está en la Jerusalén celestial, en el cielo. Esto es un acto de fe que es muy importante, queridos amigos. Porque si no es así, la liturgia se convierte en una acción nuestra, en nuestra iniciativa. Nosotros lo estamos haciendo. Y no es así, es Cristo. Además, la liturgia sin Cristo resucitado presidiendo nuestra acción litúrgica sería un rito vacío. Con palabras hermosas, pero palabras nuestras. ¿Quieren darse cuenta de eso? Vaya a cualquier rito de una secta. Palabras hermosas, sí, hablan muy bonito, pero son palabras vacías. Esto es muy importante y muy fuerte. Cristo a la cabeza, presidiendo nuestra acción litúrgica que tenemos en la tierra unida a la Jerusalén celestial. Continúa el catecismo y dice, como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando en la persona de Cristo cabeza, preside la asamblea. Es estar Cristo presidiendo y como actor principal de la Eucaristía. Es hecho visible a través de la presencia de la asamblea aquí en la tierra, en la que podríamos llamar también como liturgia visible. Mientras que la liturgia invisible en la Jerusalén celestial, en el cielo, tiene a Cristo resucitado como presidente. Esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque en la liturgia visible, esa presencia de Cristo es visibilizada en el obispo o en el sacerdote que preside la Eucaristía. Es decir, que ese obispo y ese sacerdote ahí en la celebración está actuando in persona Christi capitis, en persona de Cristo cabeza. No es él. En la celebración de la tierra actúa en persona de Cristo. Hemos dicho que todo bautizado es otro Cristo, pero el consagrado por el sacramento del orden sacerdotal actúa en nombre de Cristo como cabeza de ese cuerpo místico. ¡Qué seguridad la que esto nos da en nuestra fe! En las personas que creemos en Dios. Que Dios actúa a través de personas específicas que Él ha elegido para administrar su gracia, para administrar sus sacramentos, para actuar en su nombre, in persona Christi capitis. Esto hace mucho más visible aquello que es invisible. Esto hace mucho más entendible el misterio que es Jesucristo. Esto en el fondo, queridos amigos, hace mucho más interesante nuestra fe.
eso es que le llama tanto la atención a todo aquel que se une, aunque sea un poquito, y experimenta esa miel que tiene el catolicismo y que todo aquel que la conoce queda fascinado. Es esto. Fíjense, queridos amigos, en nuestra celebración hemos explicado en algún momento que existe, por ejemplo, ese signo de la sede, donde se sienta el sacerdote. Es el lugar destacado, solemne, donde el obispo o el sacerdote se sientan en la celebración eucarística, que significa que Cristo preside esa asamblea. Algunos por ahí pueden decir que eso de la sede suena algo como una especie de recuerdo de ese tiempo de la cristiandad donde los obispos, los papas eran reyes, ¿no? Príncipes. Y eso hay que quitarlo, dicen algunos, ¿no? Y hay que volver al signo que Jesús tenía, sentado en el suelo, recostado en medio de sus apóstoles. Pues no. Esa es una explicación demasiado superficial. La sede no está representando a Jesús cuando estaba rodeado de los apóstoles en Galilea. La sede, así de grande, de impactante, está representando a Cristo resucitado y glorioso que está sentado a la derecha del Padre en el cielo. Por eso es que preside nuestras celebraciones. Cristo sentado, resucitado, glorioso, a la derecha del Padre, en el cielo. Y nosotros nos unimos desde la tierra a ese momento. Incluso es precioso cuando se llegan en todas estas construcciones a hacer grandes piezas de arte sumamente bellas de las sedes, donde se sientan los obispos o los sacerdotes o el mismo sumo pontífice, el Papa, en las catedrales, en las iglesias, en las capillas, para darle ese realce a Cristo glorioso y resucitado. Continúa el catecismo y dice: preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Nos está hablando el catecismo como de 3 acciones que hace la persona que preside la asamblea, el obispo o el sacerdote. Primera acción, dice que toma la palabra después de las lecturas. Uno de los ministerios del obispo o del sacerdote es ser profeta, el que anuncia y denuncia, proclamador de la palabra. En una celebración eucarística puede ser que hay personas, seglares, que participan con comentarios sobre las lecturas. Pero esos comentarios, esas moniciones, deben ser complementadas por un comentario, una homilía de aquel que preside la asamblea, el obispo o el sacerdote. Con esto significan de esta manera que la asamblea no es un cúmulo de opiniones o palabras de cada uno, sino que todo está en torno a una dirección de la iglesia, de quien preside la asamblea en nombre de Cristo cabeza. Y por eso es importantísimo en la celebración siempre la homilía. Y el sacerdote o el obispo no debe delegar esto que le corresponde propiamente a él en la celebración. Segunda acción, dice que recibe las ofrendas. Esto nos puede parecer algo pequeño, ¿no? Mínimo, pero cuando se hace la procesión de las ofrendas, el hecho de que las reciba el que preside la asamblea es porque las ofrendas las hacemos
a Cristo, que está representado en esa persona que preside la celebración eucarística. Ese pan, ese vino o en algunas otras celebraciones que se ofrecen algunas otras ofrendas, están siendo entregadas en las manos de Cristo. La ofrenda no es una especie como de brindis. La ofrenda no es un signo bonito para que la gente lo vea. La ofrenda es una ofrenda delante de Dios, donde entregamos el fruto de la vid y del trabajo del hombre, donde le entregamos el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, donde le entregamos el fruto de nuestro trabajo, nuestros éxitos, nuestras miserias. Todo va a ser ofrecido en esa ofrenda que va a ser llevada al altar para presentarla ante Dios, para que suba al cielo como ofrenda y baje del cielo como bendición. El que no ofrenda nada no recibe bendición. Todo lo que sube al cielo como ofrenda en las manos de Jesucristo, baja del Padre en las manos de Jesucristo como bendición para nuestra vida. Y termina este número del catecismo diciendo: todos tienen parte activa en la celebración. Todos. Cada uno a su manera. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación. Qué cosa más hermosa, ¿no? Nos presenta. ¿Qué quiere decir esto? La participación de todos los fieles es activa. En otras ocasiones, queridos amigos, hemos dicho que tenemos que purificar un poco esa mentalidad en la que nuestra participación en la Santa Misa puede tener como un lastre muy pasivo, esos que decimos: voy a oír misa. No, eso hay que purificarlo, ya hemos dicho cómo. O del otro lado, podemos ser demasiado intrometidos hasta el punto de llegar a creer que somos nosotros los que presidimos la celebración, ¿no? Nosotros los católicos hablamos de participar en la Eucaristía. Dice el catecismo que la expresión máxima de esa participación es la del amén, donde el pueblo se une en la ofrenda de Cristo al Padre. Precioso. ¿Por qué? Porque la tercera acción que nos habla el catecismo del que preside es decir la plegaria eucarística. Esa oración de la plegaria eucarística que va a terminar toda con ese amén, con ese consentimiento, con ese así es, así sea del pueblo. Y la clave, queridos amigos, está en ser participativos, pero no caer en la trampa de identificar participación con una especie de estar inventando para supuestamente ser originales y caer bien y que la gente lo acepta y que todos se sientan muy bien. Cuidado con eso. Participar activamente no es estar inventando en la liturgia cosas. Y hoy se le ocurrió a tal persona decir que en la misa vamos a hacer esto. La liturgia ya tiene sus formas de expresión, ya tiene sus ritos definidos. Y realmente nadie tiene la autoridad en sus manos para cambiar la liturgia, para cambiar las oraciones, para cambiar los ritos, para cambiar su estructura. Además, la liturgia católica suele ser muy austera en sus formas de expresión. Y esto es algo hermosísimo.
especialmente en el rito latino, muy austera. Y esa austeridad, dentro de esa austeridad hay un gran valor. ¿Por qué? Porque nuestra liturgia latina nos obliga a poner más el acento en el contenido de lo que se está expresando y no tanto en el folclore externo de ritualismos. Cualquier gesto en la liturgia tiene su propio significado y es importante que hagamos el esfuerzo de profundizar en él. Por eso no es permitido inventar sobre la liturgia absolutamente nada. Y si alguien quiere inventarlo, eso tiene que venir directamente de la Santa Sede, no del sacerdote de la parroquia tal o cual. No está dentro de su autoridad cambiar la liturgia de la Iglesia. Y es una responsabilidad y es un deber de cada uno de los sacerdotes cuidar al máximo que se celebre bien la liturgia de la Iglesia Católica Romana, de rito latino. Este también es un reto que tienen los catequistas. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día por educar a los niños y a los jóvenes en entender mejor nuestra liturgia. Que los niños y los jóvenes salgan de la catequesis sabiendo participar de la celebración eucarística. Al fin y al cabo, queridos amigos, eso será lo que van ellos a ir a hacer por el resto de su vida. Ir, no a oír misa, sino a celebrar la misa. Sería un éxito total de un catequista al final de la primera comunión, antes de hacer su comunión. No es que los niños se sepan todos los dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? Que sepa celebrar la Eucaristía, que sepa confesarse. Esas dos cosas será lo que hará por el resto de su vida, confesarse y celebrar la Eucaristía. Es un buen momento para que los catequistas pensemos en dónde tengo que poner mi énfasis, en mi catequesis, en mi educación. Educar en la liturgia es una buena apuesta, queridos catequistas, para sus niños. Por último, el número 1349 del Catecismo nos dice: la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente, palabra de Dios, y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Es un número muy hermoso que nos da dos expresiones que a lo mejor muchos no habíamos escuchado. Que al Antiguo Testamento se le llama escrito de los profetas y que al Nuevo Testamento se le llama memoria de los apóstoles. Dos expresiones muy hermosas que nos regala esta mañana el Catecismo. Los domingos y los días solemnes suele haber en nuestra liturgia católica dos lecturas y el Evangelio, y salvo raras excepciones. La primera lectura no es tomada del Antiguo Testamento, lo normal es que sí. La segunda lectura es tomada de las cartas del Nuevo Testamento o memoria de los apóstoles, y el Evangelio de uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, según el año litúrgico en el que estemos. Año A, año B o año C, los 3 años en los que se divide toda la liturgia católica. En la liturgia de la palabra hay una expectación hacia el Evangelio, muy hermoso. Y es muy significativo
que nosotros escuchemos el Antiguo Testamento sentados. Y en el momento cuando llega el aleluya, antes del Evangelio, nos ponemos de pie. Es un significado de cómo toda la palabra, toda la revelación, toda la preparación del Antiguo Testamento era una preparación para la llegada de Jesucristo. Y por eso el Evangelio lo escuchamos de pie. De muchas formas habló antiguamente el Señor por los profetas, pero llegado a la culminación de los tiempos, nos ha hablado por Jesucristo. Estamos esperando, sentados, todo el Antiguo Testamento, los Salmos, y después llega Jesucristo y nos levantamos, nos incorporamos. Fíjense, queridos amigos, en la última reforma de la liturgia, en esa unificación de las traducciones que tuvo la liturgia en castellano, en español, se añadió una cosa nueva que es muy hermosa. A las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento se responde: Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y se distingue de la respuesta que ahora damos cuando se proclama el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una diferencia. Palabra de Dios que prepara, y te alabamos, Señor, por esa preparación. Pero en el Evangelio ya es palabra del Señor que me habla a mí. Gloria a ti, Señor Jesús. Expresando que ese Dios que se nos revelaba en el Antiguo Testamento de una forma difusa, se nos ha revelado ahora de una forma nítida y clara en el rostro de Jesucristo. No es lo mismo que nos hablen con una palabra que uno no sabe exactamente de dónde viene, a que alguien me hable en persona, cara a cara. Es más, aunque las dos palabras vengan de la misma persona, pero cuando alguien te habla, habiéndote descubierto su rostro, adquiere para ti una intimidad mucho más profunda esa palabra. Y la Iglesia ha hecho un hermosísimo y grandísimo esfuerzo de haber preparado toda la liturgia en estos tres ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C, condensando en esos tres ciclos todos los textos principales de la Sagrada Escritura. Quien haya asistido a la Santa Misa todos los domingos por un espacio de 3 años, habrá oído y meditado sobre todas las partes principales de la Sagrada Escritura. Estas lecturas han sido elegidas de tal manera que los textos de la primera lectura tienen una conexión perfecta con el Evangelio. Es más, la liturgia de la palabra en la Iglesia Católica es una gran obra de arte que ha sido hecha a través de los siglos. Una buena forma de entender la liturgia de la palabra dominical, queridos amigos, es, por ejemplo, leer la primera lectura y el Evangelio y ver cuál es el tema que tienen en común. De esa forma podemos entender cuál es la intención que tiene la Iglesia al presentarnos ese domingo esas lecturas. La segunda lectura es generalmente tomada de las cartas del Nuevo Testamento y suele tener como un tema un poco más libre, que no está en tanta conexión con el Evangelio. Hay unos pequeños misales donde uno puede adquirirlos y ahí vienen las lecturas correspondientes a cada domingo. Incluso hay misalitos que vienen de la lectura de cada día y nos permite a los católicos ir a la liturgia después de haber leído, meditado, escuchado, orado sobre ese texto que se nos va a proclamar en la misa. Es muy recomendable tener
ese misal e ir a nuestra celebración con ese misal. Por ejemplo, en la catequesis en la Misión Católica, tenemos con los jóvenes un programa que se llama Diálogos Semanales con Jesús. Es una posibilidad que tienen los jóvenes de meditar las lecturas que se van a proclamar en la misa del domingo. Este programa es un gran regalo para nuestros jóvenes porque cuando van a celebrar la misa el domingo, el sacerdote hace la homilía y conecta primera lectura, segunda lectura, el salmo con el evangelio. Los jóvenes inmediatamente dicen, esto yo ya lo escuché. Esto yo, dicen algunos, ese ya me lo sabía. Coinciden con lo que habían meditado en sus diálogos semanales con Jesús, con lo que está acaeciendo en la explicación de la homilía del sacerdote en la misa. Diálogos semanales con Jesús es como preparar una sede, un trono, para recibir la palabra de Dios con mucha más disposición, con el corazón mucho más abierto para que el Señor pueda hablarnos directamente. Primera de Tesalonicenses 2:13. De ahí que también, por nuestra parte, no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Fíjense, queridos amigos, no sé si les ha pasado esto, en algunas ocasiones la palabra de Dios nos habla en las homilías. Se escucha de tal forma que uno llega a pensar, ay Dios mío, esta piedra me cayó a mí. El cura me está echando una piedra. Y uno piensa que el sacerdote me está hablando a mí en particular, pero es que la verdad no es así, sino que la palabra de Dios tiene la capacidad de hablarle a cada uno como si estuviera yo ahí solo. No ha sido una indirecta del cura, ha sido una directa de Jesucristo. Eso es lo que sucede en la celebración. Así es la palabra de Dios. Ella es capaz de incidir en nuestra vida, hablarnos directamente, seducirnos, hablarnos al oído, enamorar nuestro corazón y cambiar nuestra vida. La palabra del Señor es capaz de hacer eso. Y termina el catecismo este número diciendo, ante todo, recomienda que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Es la oración universal de los fieles, pidiendo por todos. Porque si en el corazón de Dios caben todos, también en la celebración de la Eucaristía, en su liturgia de la palabra, nos tiene que abrir las puertas del corazón a las necesidades del mundo entero. Y por eso pedimos por el Papa y por los gobernantes y por los presidentes y por los clérigos y los enfermos y los encarcelados. Y pedimos por la paz y por los que están en los hospitales trabajando en la primera línea y por los marginados y por los que están en las calles y por los drogadictos, por los que están en un hospital ahora muriendo o en una cama, desolados, solos, por los que acaban de morir. Por todos están invitados a nuestra oración universal, por las necesidades y los deseos de cada uno de los presentes en esa celebración. Pedimos y oramos por todos, porque nuestra palabra se une a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que somos mendigos de la gracia.